como siempre. Y ahora ya estáis viendo mi pantalla. Y nos queda, bueno, lo tengo aquí apuntado, porque el otro día estuve yo organizándome un poquito esto, lo que queda, porque ha habido que modificar y contar. Nos quedan, bueno, la tutoría de hoy y otra más. Nos quedan dos. Hoy día 12 y la próxima que es el día 19, la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo el otro día mencioné un poco por encima, pero lo que vamos a hacer, hoy vamos a ver una parte, que es lo que serían las válvulas, el cómo elegir una válvula. ¿De acuerdo? Y entre hoy y la próxima, pues sí que daremos una recapitulación. El otro día hablaba de un repaso, ¿vale? De cómo plantear, pues bueno, el cálculo de una instalación, ¿vale? Yo he preparado, porque os dije que iba a preparar. Sinceramente, no recuerdo si he creado... Bueno, el test lo creé, pero no sé si ahora mismo está disponible o no, ¿vale? Que es un ejercicio de, bueno, calcular una red entera. Se plantea como un test, lo tengo preparado y bueno, vamos a ver las cosas que quedan. Nos queda solamente eso, las válvulas, que vamos a elegir hoy la válvula que necesitamos en la instalación y a partir de ahí el cálculo de una instalación completa, que no es más que ya todo lo que hemos hecho en este mini cuatrimestre, ¿vale? ¿En qué consistirá el examen? Pues el examen va a ser un ejercicio de estos, ¿vale? Va a ser un ejercicio de calcular una instalación, que pasa por calcular el consumo de los cilindros. Dice, ¿hay que saberse las fórmulas de memoria? No, con las gráficas, ¿de acuerdo? El elegir un tubo, el calcular las pérdidas en el tubo, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que vamos a ver hoy y lo que veremos el próximo día, ¿vale? Con respecto a las prácticas, y vamos a ver lo que hay en la plataforma ahora mismo. Si vamos al fin, espera que ponga que se vea solo lo que se tiene que ver, si no. Esto. Ahora. Fernando, una Dime. pregunta. Estoy mirando la plataforma y donde pones lo de ejercicio, sí que está el ejercicio para descargártelo, lo podemos ver, pero no hay que entregártelo ni nada, no es evaluable ni Todavía no, nada. todavía os lo pondré. A ver, vamos a ver Ah, lo que vale. dices tú. Tú lo que estás diciendo El es último, el último, este de aquí. No, no, exacto. no. No, no, esto, bueno, pero es que esto es lo de la práctica, ¿de acuerdo? Ah, vale, Esto vale, último de vale. aquí es el guión de la práctica. ¿En qué Vale, vale. consistirá la práctica? Lo que pone aquí. Al final no es más Ah, que, vale. pues, cablear, montaremos estos circuitos en clase. Que queda un Vale, poco vale. extemporánea la práctica porque ya nos hemos examinado de esto. Pero bueno, montaremos los circuitos que al final siempre viene bien, nos vendrá bien el hacer que los cilindros se muevan con esta parte de aquí. Intentaremos, como dije en la práctica anterior, pues intentaremos hacer funcionar aquella válvula de vacío, ¿no? Bueno, por curiosidad un poquito, pues bueno, ¿de acuerdo? Esa parte es las prácticas, que yo ya las he puesto aquí, por si alguien quiere echarles un vistazo y demás. Lo que pasa es que me parece que aquí me ha puesto hecho, esto significa que le he puesto como si hubiera que entregarlo, ¿de acuerdo? Me he puesto hecho por el simple hecho de hacerlo. No, simplemente era para descargar, ¿vale? ¿Aquí qué añadiré? Aquí añadiré los test para que podáis hacerlos. Repasando un poquito, aquí ya tenemos lo que hemos ido haciendo, ¿vale? Con la cálculo de pérdidas. Esta es la parte que vamos a ver hoy, donde he puesto unos catálogos, ¿de acuerdo? ¿Ves? Esto aquí dice, marcar como hecha, eso está mal hecho. Esto está mal hecho. Esto no, quiero decir, esto no son cosas que hay que hacer, son catálogos que hay que hacer. Que están ahí para vuestra consulta y curiosidad, pero no son actividades que hay que hacer. Esto lo tengo que catalogar bien. ¿De acuerdo? Lo que sí que son cosas que tenéis que... Lo Hola, que sí que buenas son tardes. cosas que... Lo que sí que son cosas... Buenas tardes. Cosas que hay que hacer son estos test de aquí. ¿De acuerdo? Que lo que aparecen, ¿vale? Dice, bueno, continúa el último intento. Pues bueno, son test sobre las distintas partes de, ¿vale? Esa aplicación directa de todo lo que hemos hecho. Lo que pasa es que quise yo poner aquí algún extracto de un catálogo, pues para que podáis hacerlo de esta manera, repetirlos y en definitiva, como decía la semana pasada, obligaros a navegar en los catálogos. En los catálogos. El tercero es lo mismo, ¿vale? Preguntas aquí. Y el último, el cuarto, que es pues otro de lo mismo. ¿De acuerdo? Yo sí que subiré uno distinto, que es este enunciado que tengo yo aquí. Ahora a ver si lo abro, porque no sé si tengo aquí el fichero, donde pide instalar pide el calcular toda la instalación y son, pues bueno, son en total
12 preguntas. El otro día lo he mencionado. Son 12 preguntas que vas haciendo una detrás de otra y en realidad lo que estás haciendo es calcular la instalación completa. Que eso será el examen. El examen será un ejercicio como ese. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hemos calculado los tubos, hemos calculado el consumo de los cilindros, en función de eso y de las pérdidas hemos calculado el diámetro de la sección, el tipo de tubo que nos hacía falta, teniendo en cuenta, pues por ejemplo, la temperatura de funcionamiento o la presión de trabajo que nos obligaba en el catálogo a elegir unos materiales u otros, unos elementos u otros, ¿de acuerdo? Y nos falta un elemento importante que es ¿qué válvula pongo? ¿De acuerdo? ¿Qué válvula pongo yo para, porque por ejemplo, yo aquí cojo esta de aquí de SMC y es lo que veíamos antes, pues SMC es un catálogo de ejemplo, tenemos distintas series de válvula y además con distintos diámetros, de hasta 200. Bueno, esta serie SMC sí, tiene una válvula que es 200. Fijaos que yo viendo esto de aquí ya sé que esta válvula es hasta 9.000 litros por segundo, pero bueno, esto ya veremos cómo lo he sabido. Que al final viene de aquí un parámetro, vemos que nos dice el fabricante, nos pone para cada una, nos dice, oye, mira, desde aquí hay un factor CV, que ahora explicaremos lo que significa, que nos dice, digamos, cuánto deja pasar esa válvula. Esta deja pasar muy poquito, 0,07, de hecho tiene un diámetro hasta 25 nada más, y sin embargo, esta de aquí última es hasta 9. Ahora veremos lo que significa que tiene un diámetro hasta 200 milímetros. Es una válvula, pero grande, realmente grande. ¿De acuerdo? Bueno, de distintos tipos, unas de sellado elástico, otras de sellado metálico. Por ejemplo, si viéramos las características, pues probablemente, digo probablemente porque no he ido a verlas, pero un sellado metálico, ¿de acuerdo? Estoy convencido de que resistirá mejor la temperatura que un elástico. O incluso la presión. Pero bueno, aquí no voy a entrar, aquí me estoy mojando porque depende de ese sellado como lo hayan planteado. Pero dependiendo del material de la válvula, pues vamos a tener distinta respuesta a la presión, distinta respuesta a la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Este catálogo, ya digo, está puesto aquí pues como curiosidad, ¿vale? Igual que este, Festo, pues también tiene distintos tipos de válvulas. Este es más largo, pero bueno, el otro día lo enseñaba y es algo que tenéis que... Mirad, esto es importante porque suelen aparecer estos despieces y sobre todo al final de los catálogos suelen aparecer estos despieces en los cuales ves cómo de forma modular puedes ir añadiendo a la misma válvula, puedes variarle, por ejemplo, ¿de acuerdo? El conector, ¿vale? Puedes variar lo que serían los raccords, el manguito, en fin, este tipo de cosas. El evento es que tú puedes ir montando en plan la base sobre la cual tú montas aquí pum, un cuerpo de válvulas. Fijaos cómo están los tubos aquí debajo, por los cuales, digamos, sería la alimentación y el escape. Y aquí están los orificios que conectarían con las distintas electroválvulas que pongamos. Bueno, pues son sistemas modulares que te permiten hacer pues este tipo de cosas. Si vemos las características, pues bueno, veremos distintas características. El otro día hablábamos del tiempo de conmutación, hablamos del caudal, ¿Llegué a hablar del factor CV o no? No estoy seguro. Yo creo que no. Sí. Sí, hablaste. Así que lo expliqué. Buah. Sí. Es que... Si ya están hechos los ejercicios, eso y todo, ¿no? Ya, pero si es que conforme estaba viendo esto, yo es que aquí me anoté que hoy teníamos que ver las válvulas. Yo tengo todos esos ejercicios hechos ya, ya, pensando que eran de la quincena anterior. No, sí, yo también los tres también. Pues fíjate que... Ah, no, perdón, lo he mirado mal. Vale, perdón. Es que aquí se me cruzan... Aquí tengo yo apuntado esto y se me cruzan las dos líneas. Y esto es lo que vimos la semana pasada, efectivamente. Y hoy lo que nos toca... Hoy teníamos que pasar a otra cosa. Un repaso de los consumos. Un repaso de todo lo que Ujú. son los consumos y demás. Vale. Es que me he perdido yo aquí. Ya digo, la vista. Vale. Entonces, vamos a repasar. La idea es esa. La idea es repasar el tema de los consumos. Pues vuelvo atrás, rebobino. En cualquier caso, ¿habéis tenido alguna duda con esto de las válvulas? Es bastante fácil, ¿verdad? No, estaba claro. Estaba bastante claro mirando catálogos y eso. Sí, no tiene mayor problema. En realidad, la opción que tenemos de o mirar el factor CV o, según el caso, pues la tabla directamente. No hay que complicarse más. ¿De acuerdo? A ver, voy a abrir el documento.
aquí en la plataforma, que está... Claro, ves, es que no lo he subido. Yo he pensado, esta mañana había visto esta línea y digo, vale, pues no subo yo el... Vale, pues voy a abrirlo. Cálculo de instalaciones. Necesito ejemplos de cálculo de pérdidas neumático. Bueno, tengo que encontrar dónde lo he puesto, ¿eh? Vale, aquí lo tengo. Vamos a ir viendo y vamos con él, vamos a ir yéndonos. Espera la pantalla. Aquí está, ¿vale? Esto es un ejercicio al final que nos dice, por ejemplo, cómo diseñar una red neumática, ¿vale? Y nos dice el siguiente enunciado, y va a ser siempre lo mismo, porque al principio nos va a hablar de qué unidades de consumo tiene, es decir, cuánto aire va a necesitar, es lo que nos va a permitir, y a partir de ahí, cuántos elementos tiene. Y vamos a tener que elegir los elementos. Por ejemplo, aquí nos habla de una red neumática que aquí habla de, por problemas, en fin, de espacio, el tubo no puede tener más de 20 milímetros. Vale, ya veremos si eso supone un problema o no, porque a lo mejor resulta que si no cabe por ahí todo el aire, pues tendremos un problema. ¿Vale? Y adelanto que no va a ser un problema, pero sí nos permitirá calcular las pérdidas. Y luego nos dice los elementos que vamos a instalar. Primero, un cilindro de doble efecto, y nos dice aquí el diámetro y la carrera. Estos son los dos parámetros que necesitamos para calcular el consumo de aire en cada carrera, en cada movimiento, digamos, ¿no? Y nos dice algo aquí importante, que es a 6 ciclos por minuto. Y además nos dice también que es de doble efecto. Aquí tenemos la información importante. Bien. Nos dice también que tiene que tener una presión mínima de 6 bar. Luego ya sabemos que nuestro compresor va a tener que tener esos 6 bares más las pérdidas que se produzcan en la instalación. Vale. Tenemos también dos llaves de impacto. Dos llaves de impacto que funcionan el 10% del tiempo y que deben garantizar, bueno, 310 newtons por metro. Nos dice aquí que tenemos una serie de esquemas y efectivamente tenemos por aquí al final, aquí está la llave de impacto, que si necesitamos un par de 310 newtons por metro, tenemos que garantizar por lo menos 5,3 bar en su entrada. ¿De acuerdo? Por lo menos esa presión. ¿Qué más nos dice? Y nos dice algo importante, y es que funciona el 10% del tiempo. Bien. ¿Qué más nos dice? Nos dice que tenemos un motor neumático de 1,4 kilovatios, nos habla de que funciona el 20% del tiempo y que según el catálogo, no nos pone la tabla, nos dice aquí el dato, su consumo es de 36 litros por segundo, especificado a 5 bares. Bueno, y ahora ya nos explica la red. Con esto ya deberíamos ser capaces, con esto ya somos capaces de calcular lo que es el consumo de aire de cada uno de ellos. Ahora, sobre la red neumática, ¿qué nos dice? Dice, vale, lo que es la red de distribución. Sobre la red de distribución nos dice que tiene una longitud de 40 metros, tiene 5 piezas en T y 4 codos y una unidad de mantenimiento que introduce unas pérdidas adicionales de 0,3 bares. Vale. Esto nos lo pone aquí. Podrían poner el catálogo y nosotros tener que ir al catálogo, ¿de acuerdo? Y mirar estas pérdidas. Pero en este caso nos lo dan aquí porque tampoco se trata de marear demasiado. Y aquí 40 metros de tubería. Nos dice que debemos realizar los cálculos necesarios para asegurar que se alcanza una presión necesaria, la mínima exigida en cada punto. ¿De acuerdo? Y en especial los 6 bar del cilindro, porque nos dicen ahí, oye, cuidado, que como no lleguen 6 bar aquí, que no tenemos fuerza para, por ejemplo, para
yo qué sé, imagina que fuera una prensa neumática para insertar una pieza dentro de otra. ¿Vale? Luego, esta es la próxima limitación. ¿Vale? Esquemáticamente es esto. ¿Vale? El compresor, los 40 metros, la unidad de mantenimiento que introduce esas 0,3 pérdidas y todas las unidades de consumo que están aquí. Y a partir de ahí tenemos que empezar. Fijaos que aquí aparece un test. ¿Vale? Aparece un test. ¿Cuál es el consumo por carrera? Esto es lo que aparecerá en la plataforma, ¿de acuerdo? Que tenía que estar ya, pero bueno, no lo he cargado, ¿de acuerdo? Donde nos aparece el test, donde nos va pidiendo, oye, ¿cuál es el consumo por carrera del cilindro? Esto sí que teníamos fácilmente desde el consumo por carrera. Cuando tenemos un diámetro, una sección, perdón, de diámetro 80 milímetros y 500 milímetros de carrera, el consumo por carrera, recordad que teníamos que irnos a las gráficas que deben estar al final. No están al final. Aquí están. Y esta es la gráfica que utilizábamos. ¿De acuerdo? Por si acaso alguien no lo tiene claro, lo calculamos. Voy a hacer esta como ejemplo. Y así vamos viendo los distintos puntos. Primero de todo, la presión decíamos que era en el cilindro de 6 bares. Si no recuerdo mal. Por lo tanto, nos vamos a mover sobre esta línea que es la presión, 6 bar. El diámetro es 80. Pues vamos a ponerlo ya. Voy a poner las rayas y así se ve mejor. Diámetro 80. 80 milímetros. Aquí lo tenemos. Le cambio el tipo y se ve mejor. Diámetro 80, donde cruzamos con la de 6, que es esta de aquí, tiramos hacia abajo. Pues aquí es donde tiramos hacia abajo, que es donde cruzamos con la de 6. Entonces nos salen unas pérdidas de, perdón, un consumo. Esto viene por aquí y lo pongo así. 6 bares. Vale, pues nos sale, aquí abajo lo tenemos de, cuidado, no es 4, sino 0,04. 0,04 litros por milímetro de carrera. Litros por milímetro de carrera. Es decir, tenemos que multiplicar el 0,04 por la carrera, que eran 500, ¿vale? Y también por el 2 y por el número de veces que se movía este cilindro. Que eran, si no recuerdo mal, lo vemos aquí al principio, 60 milímetros, gráfica, 6 veces por minuto. ¿Vale? 6 veces por minuto. ¿Vale? Pues ese era 0,04. Aquí no sé por qué yo he puesto esto, 80-500, porque el consumo son los 80, el número que nos salía en la gráfica, lo he borrado. No, lo he metido en este. Me estoy liando, ¿eh? Este. Aquí lo he puesto. ¿Vale? La presión era en el cilindro era de 6 bar. ¿Vale? Lo había resuelto yo con 10, entonces no está bien. 6 bar. Luego es 0,04. Tenemos 0,04 por 500 por 2 ciclos por 6 veces por minuto. Y esto nos da lugar, nos da al final 0,04 por 500 por 2 ciclos de doble efecto por 6 veces, 4.000 por 6, son 24.000, 24, perdón, litros por minuto. Ya tenemos el consumo del cilindro. Además, tenemos que corregir la presión. Bueno, la presión de trabajo va a ser 6. Siguiente elemento. Lo que es las llaves de impacto.
Las llaves de impacto nos decía que tenemos dos llaves de impacto que consumen el 10% del tiempo con una presión de 310 con un par de 310 newtons por metro. Y además, si nos vamos al catálogo de ellas, que está aquí, bueno, vemos eso, lo que hemos dicho, que la presión de trabajo tiene que ser de 5,3 bar. Entonces recordemos, vamos a ver, ¿qué caudal va a consumir? El caudal que va a consumir, ¿de acuerdo? Que nos dice ahí, espera que no veo. Pues no está el dato, no tengo el dato aquí. Espérate, que no he copiado la tabla que toca. Uy, qué desastre. No, es que no he puesto el dato de consumo. El consumo eran 22 litros. Me falta ese dato aquí, 22,5 litros por segundo. Entonces teníamos el consumo de la llave de impacto, que eran 22,5 litros por segundo. ¿Y ahora cómo lo calculábamos? Pues decíamos, mira, esto era a 5,3 bares. Entonces, el consumo total que necesita, ¿cuánto es? Pues el consumo total que necesita es los 22,5 litros por segundo. Perfecto. ¿Multiplicado por qué? ¿Qué porcentaje del tiempo funciona? El 10%. Y corregir la presión. Esto son 5,3 bares. Si en realidad nuestra instalación funciona a más presión, consumirá menos caudal, ¿verdad? ¿Se ha cortado? No, no se ha cortado. ¿Vale? 22,5 litros los consume a 5 bares. Si en vez de 5,3 le damos más presión, pues va a necesitar menos aire. Por lo tanto, meto 5,3 arriba y los 6 que le voy a dar abajo. Con lo cual, eso, el consumo efectivo va a ser más pequeñito. Y esto al final, si lo calculo, pues me da 22,5 por 10, 0,1, por 5,3 entre 6. ¿De acuerdo? 1,98 litros por segundo. Cuidado, si tenemos 2, entonces el consumo total será igual a 2 por 1,98, 3,975 litros por segundo. Cuidado, porque antes hemos calculado litros por minuto. Antes hemos dicho que los cilindros, un cilindro, eran 24 litros por minuto. ¿De acuerdo? Ahora decimos la llave de impacto. ¿De acuerdo? Nos van a consumir las dos, en total, 3,975 litros por segundo. Que esto lo podemos convertir multiplicándolo por 60, pues por 60 nos da 238,5 litros por minuto. Este es el consumo de las llaves de impacto, el consumo medio. Los cilindros, voy a ponerlos aquí porque no los he puesto. Teníamos que un cilindro consumía 24 litros por minuto. En nuestro sistema, solo tenemos uno. ¿De acuerdo? Pues vale, como solo tenemos uno, ese es el consumo. 24 litros por minuto. Ya lo tenemos. Y en tercer lugar, teníamos otro elemento que era un motor neumático.
el motor neumático, que nos decían ahí ya, nos decían en el enunciado que consumía 36 litros por segundo a una presión de 5 bar. Tenemos que ajustarla. Y además que funciona el 20% del tiempo. Tenemos que ajustarla. ¿El caudal cuánto va a ser? Pues el caudal va a ser 37. los 36 multiplicado por ¿qué? Por el porcentaje de tiempo, voy a ponerlo así, 20%, aunque es 0,2. ¿De acuerdo? Por, espera, voy a poner esto, por, y ahora la corrección de la presión. Vamos a ver. Perdón. Sí, los 5 bares entre los 6 que trabaja la línea, ¿no? Sí, pero yo aquí aconsejo que... Sí, pero yo lo tengo que pensar. Yo os digo lo que tengo que pensar. Como le estamos dando más presión, pues va a necesitar menos caudal. Esta es la forma de saber yo cuál pongo arriba y cuál pongo abajo. ¿El grande o el pequeño? Va a necesitar menos caudal. Pues 5 por 6, igual, pues lo que dé. Pues esto en realidad, bueno, da igual. 36 por 0,2 por 5 entre 6. 6, es casualidad. 6 litros por segundo. Que multiplicado por 60, que por 60 nos da 6 por 60, 360. 360 litros por minuto. Ahora, luego nuestra instalación como media, ¿qué consumo va a necesitar? El consumo total. Pues como está todo, lo he puesto, fijaos que lo he puesto todo en litros por minuto, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues 24 más 238 más 360 litros igual a 24 más 238,5 más 360, 622,5. 622,5 litros por minuto. O lo que es lo mismo, entre 60, 10,37 litros por segundo. Esto es lo que tenemos que ser capaces. Luego, si ahora tuviera que elegir un compresor, ¿cuál elegiría? Elegiría un compresor capaz de darme, ¿qué? Capaz de darme este caudal. ¿Vale? Por lo menos ese caudal. Por lo menos ese caudal. Esto nos permitiría elegir el compresor. Pero ahora ya nos va a permitir calcular, por ejemplo, las pérdidas en la tubería. ¿Vale? Que es otra de las preguntas que aparecían aquí. Aquí nos pregunta en primer lugar, vale, nos pregunta, es que aquí tengo, bueno, los números que tengo yo aquí estoy mal, dice, pero fijaos que el test nos pregunta cosas como, por ejemplo, va en ese orden. Nos va a preguntar, bien, ¿cuál es el consumo por carrera del cilindro? Está mal, este número está mal calculado, ¿eh? Cuidado, este test no tiene la suerte, pero sí tiene las preguntas. ¿De acuerdo? Que es lo que a nosotros nos ha dado, me parece recordar que eran 24. Hablo de memoria. Bien. Luego, ¿cuál es el caudal que representa? Ah, no. Bien. Representa, si además funciona a 6 litros por minuto y doble efecto, ¿cuánto es? Aquí es donde multiplicábamos. Esto era el valor que obteníamos. ¿De acuerdo? El 0,04 multiplicado por 500, que era la carrera, que nos daba 20. Esto en realidad debería ser 20 en el que hemos calculado. Bien. Y si además se mueve las 6 ciclos por minuto y doble efecto, ¿qué hago? Pues multiplico primero por 2 y segundo por 6. ¿Vale? O sea, 20 por 12, lo que dé. ¿De acuerdo? Pues mira, 20 por 12 da 240 litros por minuto. Entre 60 da 4 litros por segundo. Pues mira, lo pongo aquí. 4 litros por segundo. Siguiente cálculo que hemos hecho. Vale. ¿Qué presión mínima debe llegar al cilindro? Nos lo dice en el enunciado, 6 bar. Genial. Ahora, ¿qué caudal nominal consume una llave de impacto según la documentación? Esto es lo que faltaba. ¿De acuerdo? Esto es lo que faltaba y que yo he puesto eran 22,5.
¿vale? Falta la información, ¿de acuerdo? Pero es este, porque la llave tiene 22,5. Faltaba ese dato en la tabla. Perfecto. Siguiente paso. ¿Cuál es el consumo corregido de la llave? Si funciona el 10%, pues mira, el 22,5 multiplicado por 5,3 y dividido entre 6 es lo que nos daba, no sé cuánto nos ha dado, si nos ha dado bien, si lo calculado era 5,1. La llave de impacto, cada una, eran 1,98 litros por segundo, ¿vale? Pues lo que sea. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es la presión a la que se especifica el consumo del motor? A 5 bares. ¿Cómo lo corregimos? Pues multiplicando por el 10%, por el 20% que funciona y por la corrección de presión. Fijaos que es paso tras paso lo que hemos ido haciendo. ¿Vale? Estos números no coinciden con los que yo he hecho, porque no es el mismo ejercicio. Vale. ¿Cuál es el caudal total corregido? En este caso eran 21,24 litros por segundo. ¿De acuerdo? A nosotros nos ha salido, en nuestra instalación, eran 10,37 litros por segundo. Vale, pues es el caudal. Perfecto. Ahora que ya tenemos los caudales, pues vamos a ver la tubería, qué pérdidas introduce. ¿Qué metemos en las tuberías? En la tubería. Pues en la tubería lo que metemos es los metros reales de tubería más todo lo que sean los codos que haya, codos, T's y cosas de este tipo. Que aquí nos dice cuántos son. Aquí nos dice que hay 5 T's y 4 codos. 4 codos de 90 grados. ¿De acuerdo? Pues vamos a buscar en la tabla de pérdidas de ese elemento, que no hay que saberse de memoria. ¿Dónde está? Aquí arriba, ¿no? Aquí. Bien. Nos habla de 20 milímetros, vamos a suponer que es de 20. ¿De acuerdo? Es decir, entre el 18 y el 23. Nos vamos a mover en este margen. Tubo de 20, salvo que luego fuera muy diferente, pero no pasa nada, porque fijaos que la diferencia va a ser de 1 metro sobre 40, no hay cambio. A ver, cada T entre 18 mete entre 1,5 y 2. ¿De acuerdo? Si me pongo pesimista, le meto que mete 2 metros. Pues ahora vamos a ponernos pesimistas. ¿De acuerdo? Voy a poner que consume cada T 2. Por 5 T's que hay, 10 metros. Las T's equivalen a 10 metros de tubería. ¿Y los codos? Codos hay 4. Pues el codo va a consumir entre 1,3 y 1,5. En el peor caso, pues 1,5. Por 4, 4 por 1,5, 6 metros. Es decir, entre codos y T's tengo que añadir 10 metros más 6, 16 metros. Luego nuestra instalación, ¿vale? Nuestra instalación será de 40 metros de tubería más esos 16 metros equivalentes, o sea, 56 metros. Esa es la longitud de nuestra tubería. ¿Vale? Vamos a ver qué pérdidas nos introduce. Como nos dicen que lo que más que podemos meter es 20 milímetros, ¿de acuerdo? Pues vamos a intentar, vamos a ver qué pérdidas hay con 20 milímetros. Sabemos el caudal, que hemos dicho que eran, aquí está, 10,375 litros por segundo. Sabemos la presión, que va a ser 6, bueno, 6 y un poquito más, ¿vale? Que va a ser la que produzca las pérdidas. Pero vamos a suponer que 6, que es la mínima que necesitábamos en el cilindro, 6 bar, y tenemos también una longitud de 56 metros. Pues vamos a la gráfica. Nos buscamos la gráfica que está aquí disponible y me la llevo. Esto mejor me lo llevo a otro sitio. Me lo llevo allí. A ver si puedo. No me lo puedo llevar. Bueno, pues lo dejo aquí. Voy a calcularlo entonces en este, así que me queda en el mismo sitio. Aquí tenemos. Y empezamos por el 1. Acordaos que empezamos en el mismo orden que aparece aquí. Ups. Empezamos por la presión. Y la presión en nuestro caso era de 6. Pues me voy al 6, que es la presión, que es el 1, y meto el 6. La raya subiendo en el 6. Más o menos. Aquí. Más o menos ahí. Ahí tenemos la presión de 6. Caudal. Hemos dicho que el caudal era 10,3 litros por segundo. Aquí tenemos el caudal. Atención con las unidades, ¿eh? Litros por segundo. Pues 10
litros, 10,3, pues aproximadamente 10. Venimos por aquí. Vale, lo puedo subir un poquito y así ya, vale, ahí estamos en la 10,3. No, perdón, hacia abajo. Fijaos que el caudal aumenta hacia abajo. Aquí sería 10, aquí sería 11, pues mira, lo bajo un poquito, más o menos por ahí. Ahí. Esto ya lo voy a cortar y así ya no nos da la lata. Tercer movimiento, con esa inclinación. Pues empezamos por aquí y nos movemos con esa inclinación. Aquí, aproximadamente. Cuarto movimiento, en horizontal. Pues desde aquí repetimos el movimiento en horizontal. ¿Hasta dónde? Ahora veremos hasta dónde. Lo pongo aquí. Ya está. ¿Hasta dónde? Hasta el quinto movimiento. El quinto movimiento era la longitud. Longitud que hemos dicho que eran 56 metros. Pues mira, fijaos como aquí dices, al final tampoco hay que volverse loco con la precisión, porque a ver, que pueda, perdón. Aquí. Me quiero llevar esta línea y aprovecharla. Pues aquí tenemos el 50, el 100, 56, pues mira, vamos a suponer que es más o menos por aquí. Será un poquito más a la izquierda, pero no pasa nada. Aquí es donde va a cruzar con este. Perfecto. Siguiente. El movimiento número 6. Nos movemos en diagonal hacia, bueno, con esta inclinación hacia abajo. Séptimo movimiento. Diámetro. Vamos a probar en el caso del más grande que podemos poner, de 20. Uy, este nos cruza por arriba. Luego esto de aquí, en realidad hay que meterlo hacia arriba. Que cruza más o menos por aquí. Y último movimiento, bajamos. Desde aquí, bajamos. Y al final, fijaos que nos da unas pérdidas. Vamos a intentar interpretar el número. Fijaos. Aquí son 0,1. Aquí son 0,05, o sea, la mitad. 0,5, 0,06. Aquí no pone más números, pero estamos hablando entre 0, estamos por debajo del 0,1 bar. ¿De acuerdo? Pon que estamos entre 0,06 y 1 bar, perdón, y 0,1. Pues aquí estaremos más o menos en la mitad. O sea, estamos como en 0,08 bares. ¿Vale? Y eso es muy poco. 0,08 bares. ¿De acuerdo? Esta instalación, en realidad, con un tubo mucho más fino funcionaría. ¿De acuerdo? Con un tubo mucho más fino funcionaría. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos dicen ese. ¿Cabe? Sí. ¿Yo cuál elegiría? Pues mira, yo, chico, yo pondría que produzca un poquito de pérdida. Pero esto ya lo estoy diciendo yo por mi parte, por mi cuenta. ¿De acuerdo? Dice, pues mira, que en vez de 0,06, pues que meta, yo qué sé, imagínate que la instalación está introduciendo medio bar, que no es mucho, porque 0,3 bares de la unidad de mantenimiento que teníamos por ahí pendientes, más 0,5 pues son 0,8 bares. Bien, pues el compresor a su salida tiene que dar entre aproximadamente 6 más 0,8, unos 6,8 bares. ¿De acuerdo? Y esto, como contrapartida, ¿qué nos ofrece? Nos permite utilizar un tubo mucho más fino. Vamos a ver de qué diámetro. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué diámetro. Pues yo, ¿dónde cruza? Y ahora es aquí donde veo, fijaos que lo estoy haciendo un poquito al revés, estoy viendo que nos permitiría utilizar en vez de tubo... Ups, vaya, ¿qué he hecho yo? No sé qué he hecho. Fijaos que en vez de tubo de 20, pues nos permitiría utilizar un tubo de 12,5, que es muy poquito. ¿De acuerdo? Que es muy fino, es más barato, es más fácil de instalar y no tenemos mayor problema. ¿De acuerdo? Esto es el cálculo. Este es el test que me doy cuenta, es que yo he empezado con los números que estaban mal, entonces no vale. No me valen las preguntas, pero las preguntas al final lo que estaban poniendo es exactamente esto. Paso 1, paso 2, ¿dónde está? Aquí arriba. Aquí arriba. El caudal corregido, cuál es la presión de catálogo, muy bien. Y aquí pasamos ya con el, ¿dónde está el caudal corregido? 1,4. La longitud equivalente de los 5 codos, pues los 56 metros. Esto está bien. ¿De acuerdo? Que introduce una presión de, ¿qué pérdida introduce? Si es para 20 milímetros, pues aquí
se ha estimado la mitad. Yo en realidad antes lo que he dicho ha sido el caso pesimista, que es más razonable. Eran 16 metros. Bien. ¿Cuál es la pérdida total de extracción? Bueno, pues lo que nos dé. Si incluimos la unidad de mantenimiento, estaremos perdiendo, con estos nuevos números que he puesto yo del tubo, pues estaremos perdiendo 0,3 bar. La presión total que necesitamos. Pues presión al cilindro, que es el peor caso, que es el que más presión necesita, 6 bares. La unidad de mantenimiento, más 0,3, porque nos decían que tenía una pérdida de 6. El tubo lo hemos calculado para que nos perdiera 0,5. Pues otro 0,5. En total, en el compresor, salida del compresor, pues 6,8 bar. Luego nuestra instalación, el compresor que tendríamos que instalar, ¿cuál sería? Sería un compresor capaz de ofrecer esta presión, ¿de acuerdo? Y, en principio, ahora voy a introducir otro factor del cual no he hablado y que nos diera 10 litros por segundo o 600 litros por minuto, vamos, equivalente. Es el compresor. Nos falta un elemento que no he introducido, que no he introducido aquí lo que sería, en el caso del cilindro, la electroválvula. La electroválvula, que para 12 milímetros, pues vamos a ver, por ejemplo, el catálogo que teníamos. El catálogo que teníamos, a ver dónde lo tengo yo. Aquí. ¿Vale? Pues no sé, por ejemplo, mira, el que era muy gráfico. El catálogo de SMC que era muy gráfico. ¿Vale? El otro día, perdonad, hablé del factor CV y dije una cosa que tenéis que tener en mente, que un factor CV de 1 equivale a 1000 litros. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de este dato? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? 1000 litros por segundo. ¿Vale? Litros por segundo. De hecho, estaba el documento aquí, porque me ha abierto esto. No, marcar como hecha no. Esto es. Este lo explica, lo que pasa es que es un poquito, pues bueno, es un poquito rollero. ¿De acuerdo? Bueno, un poquito rollero no quiero decir que no. Está puesto para quien lo quiera leer, pero es un poco así en plan, no sé, como artículo, no sé cómo decir, artículo científico, ¿no? Cierto. ¿Vale? Pues bueno, aquí simplemente a partir del consumo, ¿qué caudal estamos necesitando? Nos había dado que eran 10 litros por segundo. ¿Vale? 600 litros por minuto. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto ya podemos saber qué CV tenemos. ¿Vale? Y por lo tanto, podríamos elegir cuál es la que necesitamos en función del diámetro. Bueno, pues si hablamos de una tubería de 12, pues bueno, tendríamos que coger, pues, por ejemplo, esta. 12, pues el manguito de 10 o el manguito de 16, donde se van a producir las pérdidas realmente es en la tubería, que es lo que tiene longitud. Pero como las pérdidas tienen tan poquita, pues elegiríamos una de estas, ¿de acuerdo? La CV. ¿Qué pérdida de presión produce eso? Produce una pérdida despreciable si respetamos esto, ¿vale? Está calculado de esa forma, de forma que no tenemos que preocuparnos. Podríamos irnos al catálogo, ver pérdida de presión para ese factor CV, pero no hace falta. O sea, si nosotros respetamos esto, ¿de acuerdo? Pues las pérdidas, si lo miramos, va a decir 0,2 bar. Perfecto. En vez de volverte loco calculando el detalle, pues lo suyo, desde un punto de vista práctico, es decir, oye, chico, pues yo lo que voy a elegir, en vez de un compresor de 6,8, pues lo elijo de 7 bar. Y ya está. ¿Vale? Que no cambia absolutamente nada, pero te evita ese ajuste que en realidad no lo controlas. Tú no controlas si a lo mejor un tubo pues gira un poquito más de lo que esperabas. O sea, ese margen siempre lo vamos a tener que dar. ¿Qué margen? Yo recomiendo, pues depende del crecimiento que uno prevea. Pero crecimientos, chico, ¿qué
que menos que hacer trabajar las cosas como mucho, pues no lo sé, al 70, al 80%. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. ¿De acuerdo? Con esto hemos reproducido el cálculo completo. O sea, no hay más. No hay más. Lo que sí que haré yo es este documento que no me gusta, o sea, es que veo que. Yo es que he partido de. O sea, que le faltan los. O sea, no están bien calculados. No están bien calculados, los tengo que calcular yo. ¿De acuerdo? Lo tengo que calcular yo, pues al final se trata de ir haciendo una cosa tras otra, pues esto que hemos hecho. Y nada más. Con esto terminaremos. ¿Qué haremos la semana que viene? La semana que viene, yo voy a lo largo entre hoy no va a ser, pero mañana, ¿vale? Lo que sí que haré es subir ya un par, 2 o 3 ejercicios de estos, ¿de acuerdo? Para que vosotros pues podáis practicarlo. Pero se trata siempre de hacer esto. Pérdidas, caudales, etcétera. ¿De acuerdo, señores? Muy bien, de acuerdo. Ok. ¿Ninguna duda? No. Caray. La verdad es que es fácil. Esta segunda parte yo creo que es bastante fácil, ¿no? O sea, no Sí, se ve tiene bien. mayor. No tiene mayor. Bueno, pero es interesante, la verdad es que es interesante. En fin, señores, pues nada, el próximo día voy a escribirme bien esta raya para no equivocarme el próximo día, pero el próximo día, pues nada, nuestra última tutoría repasaremos precisamente todo este cálculo, con los ejercicios que sí que voy a subir ya con el test y con todo para que los podáis repetir. Señores, muchas gracias. A ti. Hasta la semana Ok, que viene. Fernando. Hasta luego. Venga, hasta Hasta luego. luego.